Apreciados maestros y líderes del Estaca Maracay, es un gusto para mí poder dirigirme a ustedes y preparar esta capacitación para los maestros y líderes de nuestra hermosa Estaca. Estoy agradecido por la oportunidad de haber participado con ustedes de la capacitación que tuvimos hace poco y me comprometí a grabar este video con el fin de compartir mis pensamientos, sentimientos y a su vez una instrucción para ustedes, quienes tienen la maravillosa responsabilidad de enseñar a todos los hijos de Dios. Qué privilegio tienen ustedes, y que yo también me incluyo, porque tengo la oportunidad de enseñar, al igual que ustedes, el Evangelio de Jesucristo. Estoy agradecido por la oportunidad que me dan de servir en este tiempo y también de enseñar, pero más aún de ser inspirado por Dios a través de revelaciones e impresiones que vienen por medio del Espíritu para enseñar lo que el Señor desea que todos sus hijos escuchen a través de sus siervos, sus líderes y sus maestros. Quisiera compartir una experiencia que viví hace poco. En el mes de noviembre tuvimos el maravilloso privilegio de recibir una dotación de plantas ornamentales para recuperar los jardines del centro de Estaca, Maracay. Y bueno, me dispuse junto a mis secretarios, inclusive mis hijos me ayudaron en eso, a sembrar todas las plantas, ¿okay? Y empezar a recuperar los jardines del Estaca, Maracay. Y bueno, en el proceso hemos ido aprendiendo, ¿no? Primero sembramos las plantas, habían unos bachacos que se estaban comiendo las plantas, luego eliminamos los bachacos, luego empezó a crecer el monte, entonces estaba arropando las plantas que sembramos, y bueno, y muchas cosas, ¿no? Había unos días que no le echábamos agua porque no habíamos venido al centro de reuniones o porque no había agua, ¿okay? Pero en la medida del proceso fuimos adaptándonos y estamos todavía recuperando y por supuesto cuidando de los jardines. Otros hermanos se han incorporado y qué bueno la ayuda que hemos recibido. Sin embargo, noté algo bien particular en una de las plantas que sembramos, ¿no? Las sembramos todas el mismo día, en el mismo terreno, ¿okay? Llevan la misma cantidad de sol y llevan la misma cantidad de agua, todas las plantas, pero una en particular, ¿okay? O una del tipo de plantas que sembramos, noté que 4 de ellas, que fueron sembradas en el mismo día, una estaba un poco debilitada, no tenía hojas, solamente se veían los tallos, otra estaba con hojas suficientes, ¿okay? Pero estaba siendo comido por algunos insectos, otra estaba bien frondosa, con hojas abundante, y otra estaba como debería estar, alta, con buena vista, con buenas hojas, frondosas, con mucho colorido. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿cómo es esto? Las sembramos el mismo día, se compraron en el mismo vivero, están sembradas en el mismo terreno porque están sembradas una al lado de otra. Se les ha echado la misma cantidad de agua, están llevando el mismo sol, o sea, el mismo clima. ¿Por qué entonces una está sin hojas y otra está muy frondosa? Esto me hizo reflexionar un poco a la responsabilidad que tenía como jardinero o como el que sembró la planta, ¿okay? En conjunto con los otros hermanos que participaron conmigo en esta siembra de los jardines del centro de reuniones. Y me hizo pensar un poco en las palabras del Salvador cuando estaba en Jerusalén, ¿okay? Y en el capítulo 8 de Lucas, él enseña acerca de la parábola del sembrador y la interpreta adicional. Ustedes, mis queridos hermanos, son los maestros, son líderes también, que enseñan el Evangelio de Jesucristo y se convierten en ese jardinero que siembra la semilla, que deposita la semilla en un terreno y que deben de cuidar.
A veces los terrenos cambian, pero la semilla es la misma, es el Evangelio. Fíjate que el Salvador dice en el capítulo 8, un sembrador, refiriéndose ya a la parábola, un sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo se la comieron. Y otra cayó entre piedras y una vez que brotó se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre espinos y los espinos que brotaron juntamente la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y cuando brotó dio frutos a 100 por uno. Hablando de estas cosas decía en gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces me puse a analizar un poquito lo de la siembra de nuestras plantas en el jardín y me di cuenta que el terreno donde estaba sembrado muchas de las plantas tenía piedras, otro era buena tierra, otra estaba la tierra muy seca y tuvimos que echarle abono. El maestro y el líder, mis queridos hermanos y hermanas, se convierte en un jardinero. Tiene la semilla a la mano y necesita sembrarla en el terreno que se le ha dispuesto. El terreno son nuestros alumnos, nuestros hermanos. Ellos son los que debemos de cuidar y sembrar esa semilla y cuidar de ese terreno de manera individual. El Salvador explica la parábola diciendo, ¿no? Esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La tenemos a la mano. Somos nosotros quienes somos los responsables de transmitir y de compartir la palabra de Dios a todos aquellos que nos escuchan, bien sea en un salón de clase, en un salón sacramental, un salón cultural o en la calle. Tenemos la semilla, que es la palabra de Dios. Somos nosotros los sembradores. Y cuando depositamos la semilla junto al lado del camino, ¿ok? Es decir, a aquellos hermanos que reciben esa semilla y se encuentran en un lugar parecido al lado del camino, Satanás los ataca rápidamente y les quita la palabra de su corazón y no creen y no se salvan. Tendremos alumnos en nuestros salones que tendrán esta característica de ese terreno que está junto al lado del camino. También tendremos alumnos parecidos a la semilla que se siembra entre piedras, que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Por un tiempo crecen, pero en el tiempo de la tentación se apartan. Tendremos alumnos también que serán como este terreno de piedras e impedirán que la semilla eche raíz. Por supuesto, se alejan esos alumnos. También tendremos alumnos o semillas que sembraremos en terreno donde hay espinas, que oyen la palabra, siguen su camino, pero los afanes del mundo les ahogan. Las riquezas también y los placeres de esta vida y por supuesto no dan frutos. Muchos de nuestros hermanos y líderes y alumnos tienen un terreno como este, un terreno lleno de espinas, que los afanes del mundo, las riquezas, los placeres de la vida los ahogan y simplemente se apartan, no aceptan la semilla. Pero también hay otros que son considerados buena tierra, alumnos que tienen buena tierra, que tienen un corazón bueno y son rectos y reciben la palabra que escuchan y dan frutos con paciencia. Entonces, en nuestro salón de clase tendremos muchos terrenos en donde sembrar la semilla. Queda de parte suya y mía identificar qué tipo de terreno es, para que entonces la semilla que siembre reciba el cuidado apropiado. No podemos dar por hecho de que todos nuestros alumnos tienen buena tierra. No. Debemos de considerar el hecho de que cada persona tiene un diferente tipo de tierra que tenemos que identificar. Como maestros y líderes tenemos esa responsabilidad, porque así enseñaremos de manera más eficaz y el mensaje de la palabra de Dios, que es la semilla, será insertado en los corazones
Y con nuestro cuidado, cuando estemos enseñando, entonces ellos recibirán lo que necesitan y esa semilla crecerá. Y el terreno los vamos limpiando poco a poco para que se vuelvan todos buena tierra. Así que la primera invitación que les dejo es que identifiquen entre sus alumnos o entre las personas que ustedes enseñan qué tipo de terreno tienen cada uno de ellos. Y en base a eso, diseñen la estrategia para enseñar la palabra de Dios, o mejor dicho, para sembrar la semilla en sus corazones. Será efectivo para ustedes. Yo lo he podido experimentar en mi vida, y siendo maestro y también como líder de la iglesia. Me gusta mucho también la enseñanza que se encuentra en el libro de Mormón, en el capítulo 5 de Jacob. El Señor enseñó a través del profeta Zenós. ¿Okay? Dio algunas invitaciones y se las dejo a ustedes para que por favor las consideren y reformulen las maneras en cómo están llegando a sus alumnos, a sus hermanos, a sus amigos, cuando enseñan la palabra de Dios. Dice el Señor a través del profeta: por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez. Porque aquí se acerca el fin y esta es la última vez que podaré mi viña. Refiriéndose a la alegoría de los olivos. El Señor, estos son los últimos días y el Señor ha pedido que nos esforcemos diligentemente en estos últimos días para edificar su reino aquí en la tierra. Especialmente a los que son nuestra responsabilidad. Que recojamos Israel, como ha enseñado a través del profeta el presidente Nelson. Esta es la última vez. Imagínense que este llamamiento que tienen en la actualidad como maestros y líderes es el último que tendrán. Y el Señor les dice: vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez. Más adelante, el Señor dice: y aconteció que el Señor de la viña envió a su siervo, y éste fue e hizo lo que el Señor le había mandado, y trajo otros siervos, y eran pocos. Este batallón de maestros y líderes a veces son pocos, pero el Señor nos va a usar para cumplir con sus propósitos. Por eso siempre debemos estar prestos para contribuir en la obra del Señor, y más cuando estemos enseñando su evangelio. Y les dijo el Señor de la viña: id y trabajad en la viña con todas vuestras fuerzas, porque he aquí, esta es la última vez que nutriré mi viña, porque el fin se aproxima y la estación viene rápidamente. Y si vosotros trabajáis conmigo, dice el Señor, con toda vuestra fuerza, os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará. Es de inmenso gozo y satisfacción cuando enseñamos el Evangelio de Jesucristo, sembramos esta semilla en los corazones de nuestros hermanos, hermanas y amigos, y eso genera frutos. Por supuesto, el Espíritu Santo hace el trabajo y testifica de lo que usted va a enseñar. Y si usted se prepara con diligencia y tiene el Espíritu consigo, usted enseñará con poder y autoridad de lo alto. Qué maravillosa promesa es que usted se convierta en un siervo del Señor, enseñando, o mejor dicho, sembrando la semilla en los corazones de todos nuestros hermanos, nuestros amigos y especialmente los alumnos y personas que nos escucharán cuando estemos dando una clase o estemos compartiendo un mensaje o un discurso. Según el manual de enseñar a la manera del Salvador, el manual nos enseña que la enseñanza es a todo nivel, en todos los aspectos de la vida, en cualquier momento que tengamos. Nosotros debemos estar enseñando y aplicando los principios y las doctrinas del Evangelio restaurado de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos de conocer las doctrinas
que tiene el Evangelio y saber identificar los principios que nos ayudarán a poder recibir todas las bendiciones. El Señor ha enseñado que la meta de cada maestro del Evangelio de Jesucristo, de cada padre, de cada maestro que ha sido llamado oficialmente, de cada hermano o hermana ministrante, de cada seguidor de Cristo, es enseñar la doctrina pura de Jesucristo mediante el Espíritu Santo, a fin de ayudar a los hijos de Dios a edificar su fe en el Salvador y a llegar a ser más como Él. O sea que usted tiene que prepararse, así como se prepara el jardinero con herramientas, con equipos, con la manguera, con el agua, para cuidar del jardín y sembrar la semilla y cuidar la planta que crecerá. Usted tendrá el recurso más valioso como maestro, y es gozar de la influencia del Espíritu Santo. Él le ayudará a poder enseñar de manera más eficaz a todas las personas que le escucharán. Mi invitación es que busque la guía del Espíritu y se prepare para que el Espíritu esté con usted al momento de enseñar el Evangelio de Jesucristo. Adicionalmente, en el manual nos invita a enseñar por el Espíritu. Solo por medio del Espíritu Santo podemos alcanzar la meta más alta de la enseñanza del Evangelio, que no es más que edificar la fe de Jesucristo y ayudar a otras personas a llegar a ser más semejante a Él, a Jesucristo. Si usted emula el ejemplo del Salvador Jesucristo al momento de enseñar y se esfuerza por enseñar como Él lo enseñaría y se esfuerza a compartir su palabra con poder a las personas que le escucharán, entonces usted tendrá el Espíritu Santo y ayudará a todos a que lleguen a ser más semejantes como Él. Podemos ser instrumentos, escúcheme bien, podemos todos ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a sus hijos a aprender por medio del Espíritu Santo. Invite a todas las personas a que al escucharle pregunten a Dios en el nombre de Jesucristo si las cosas que han escuchado son verdad y qué debe hacer para aplicar esa instrucción o ese principio, esa doctrina a su vida, para que su vida cambie y se llene de bendiciones y de gozo. Invitamos siempre, mis queridos hermanos y hermanas, a que la influencia del Espíritu Santo esté con nosotros en nuestra vida, y exhortamos a las personas a quienes enseñamos que también hagan lo mismo. No tengo duda, queridos hermanos y hermanas, que cuando enseñemos a la manera del Salvador, tal cual como lo ha establecido en su manual, y nos esforcemos como maestros a convertirnos como en jardineros, a sembrar la semilla en ese terreno, a cuidarla, a protegerla, estaremos estableciendo los cimientos de una gran obra entre nuestros hermanos. Les invito a emular el ejemplo del Salvador de cómo Él enseñaba su Evangelio, las diferentes técnicas que usó, las diferentes estrategias que usó, y por supuesto de poder contar con la influencia del Espíritu Santo en la medida que usted y yo nos esforcemos por tenerlo en nuestra vida, que podamos llevar una vida más limpia, más pura, y que podamos bendecir la vida de otros al enseñarles la palabra del Señor por medio de nuestras clases, lecciones, discursos y conversaciones. Testifico que Jesucristo vive, es mi Redentor, y este es su Evangelio. Y esta es la manera que Él ha establecido para enseñar su Evangelio. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.